Y ese es el número 4. Vamos a empezar por hacer los círculos y los vamos a extruir. El círculo del centro va a ser de 1 pulgada, el círculo del exterior va a ser de 2 pulgadas. Entonces tomamos el comando extrude, vamos sobre el plano de la vista frontal y dibujamos esos dos círculos. El primer círculo de 1 pulgada y el segundo círculo de 2 pulgadas. ¿Listo? Extruyo, termino el sketch, lo doy a extruir, la distancia sería .125. Esa es la distancia que vamos a utilizar de extrusión, .125. 1 y 2. .125 de extrusión. ¿Listo? Vamos a hacer la primera ranura. Pongo la primera ranura y ya que está la primera ranura hago la copia con todas las demás, ¿sí? La ranura me dice que tiene un diámetro de, también un radio de .125, que sería un diámetro de 1/4, ¿estamos? Entonces voy a hacer un extrude sobre esta cara y aquí voy a dibujar un círculo de 1/4 de diámetro. Y voy a dimensionar del centro del círculo al vector en verde, aquí que la distancia o la separación sea de 0 para que queden alineados ambos círculos. .25. Y después la separación me dice que va sobre un círculo de 1.625. Entonces la dimensión va del vector rojo al centro del círculo, 1.625 entre 2. Y con eso ya queda la ubicación del centro del círculo. ¿Vale? Oculto las dimensiones y lo que voy a hacer es con el comando profile trazar lo que sería una casita o una figura. ¿Vale? ¿De cuánto era el círculo de pequeño? De punto 25. El que estamos dibujando ahorita. Sí, sí, sí. Sí. Nada más dibuja con líneas que salga del círculo más grande. Y recorto lo que sería la parte de arriba del círculo para que ya quede la pura ranura nada más, lo que se va a cortar de la figura. ¿Sí? ¿Listo? Termino el sketch. Esta destrucción, si ustedes ven, va del sólido hacia afuera, pero yo lo quiero del sólido hacia adentro para cortarlo. ¿Cómo le hago? Aquí en donde dice especificar dirección viene también la opción de reverse direction, voltear la dirección sobre el cual está haciendo la extrusión. Entonces le doy clic aquí y con esto ya lo hace hacia el sólido. Lo voy a poner, en vez de que sea un valor, voy a ponerle que sea a través de todo el sólido para asegurarme que sí lo va a cortar todo el sólido. Y aquí en las operaciones booleanas voy a verificar que la operación sea una subtracción, o sea un corte, para quitarle material. Y le damos OK. Con esto ya tengo la primera ranura.
Todo deforme, pero igualito. Más o menos. Strike. Molias. Le ponemos strike, que eso ya nos queda deforme. Bien, voy nuevamente a insertar Associative Copy y el Instance Feature. ¿Sale? Seleccionamos Circular Array. El Extrude número 2 es el que voy a seleccionar. Nuevamente, insertar Associative Copy, Instance Feature, Circular Array, Extrude 2, que es el corte, le damos OK. Números son 4 y separados 90 grados cada uno de ellos. Se doy OK. Y selecciono Datum Axis, que es el vector sobre el cual van a rotar, que es el vector en Y. Le doy clic, le doy OK y le doy cancelar. En esto ya quedó la tuerca ranura. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? Ok, guárdenla por favor. File, close, save and close. Con estas piezas ya podemos hacer lo que es el ensamble. Nos faltarían los tornillos y las tuercas, pero me interesa que veamos ya ahorita el ensamble. Si alcanzamos a hacer tornillos y tuercas los ponemos, si no, ya al menos vimos el ensamble. A las 5:45. ¿Ahí no hay algunos, porfa? Aquí no tiene biblioteca. Pero podemos abrirlos de sólido, ¿no? Sí. Mira, aquí le das clic en abrir y aquí te aparece el tipo, despliegas y aquí te aparecen todos los que puedes abrir: Solid Edge, Ideas, JT, IGES, Step, DXF, DWG, CATIA, Parasolid, SolidWorks Part o SolidWorks Assemblies. Y todos los archivos que puedes usar. ¿Vale? ¿Y el Solid no abre así? El Solid, no sé, a menos que lo guardes como Step, ya el Solid. Bien, vamos a hacer un archivo nuevo, por favor, pero ahora va a ser un ensamble, ya no va a ser las piezas. Ahora vamos a trabajar con lo que es un ensamble. ¿Vale? El archivo se va a llamar, dice ensamble de soporte. Ensamble aquí. Recuerden que no debemos de dejar espacios en blanco, ¿sí? Porque a la hora de hacer otras aplicaciones nos genera problemas. Entonces ponemos ensamble de soporte. Y si se fijan, cuando le dan enter para generar lo que es el ensamble, desaparece luego por default la opción de agregar mi primer componente. Entonces darle clic aquí a la opción de abrir, aquí en la carpetita, y entonces yo puedo ir al escritorio, a la carpeta que se llama ensamble, y aquí están las 6 piezas, 2, 4, 5 piezas que yo dibujé.
¿Ven? La primera pieza que vamos a poner va a ser la placa, y la placa era la pieza número 3. Seleccionamos la pieza 3 y de todos modos aquí nos da una previsualización. ¿Sí? Le damos OK. Y esto, al igual que Solid, la primera pieza como la vamos a posicionar es en el origen absoluto. Para que tome eso como referencia y ahí quede fija ya la pieza. ¿Sí? Le damos OK. Y con eso, si se fijan, donde estaba el origen, ahí es donde aparece la misma pieza. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso? ¿No? Ok. El siguiente elemento que voy a insertar va a ser la pieza número 4, ¿vale? Que es la tuerca ranurada. Para esto, aquí en la parte inferior izquierda, voy a mover esta barra, es la barra de ensambles, ¿vale? Y el segundo icono es nuevamente el comando que va a ser para agregar otro nuevo componente. Le damos clic entonces a agregar componente. Nuevamente voy a la carpeta de abrir. Y ahora la pieza que voy a seleccionar, quedamos que era la pieza número 4. ¿Vale? Le damos OK. Y ahora, la forma de posicionar nuestra pieza ya no va a ser un origen absoluto. Ahora le vamos a seleccionar la opción de mover. Move. Y le dejamos ahí, Lo pone en la misma posición que el otro y entonces quedan sobrepuestos o quedan uno sobre el otro. y ya no las puedes mover. Sí, se pueden mover, no hay ningún problema. Pero de una vez desde ahorita podemos ir acostumbrándonos a hacer las cosas como deben ir. ¿Vale? Entonces tenemos la opción de mover, le doy OK. Y de todos modos me dice, OK, ponme un punto de referencia y a partir de ese punto de referencia voy a mover la pieza. ¿Vale? Vamos a dejar el origen como punto de referencia, le damos OK. Y si se fijan, aparece la pieza en la parte de atrás y al parecer dentro de la pieza nueva. O de la pieza que ya teníamos. Pero me aparece un sistema de coordenadas. Entonces, si yo tomo cualquiera de las flechitas, por ejemplo, la flechita en X, le doy clic con botón izquierdo sostenido y arrastro la figura se puede mover hacia atrás o hacia adelante de la pieza. ¿Vale? Si tomo la flechita del vector en Z, lo puedo mover hacia arriba y hacia abajo, nada más en ese sentido se va a mover. ¿Vale? Y si tomo la flechita del vector en X, pues nada más lo voy a mover hacia la derecha y hacia mi izquierda, hacia ningún otro lado. ¿Vale? Donde nos haya quedado la pieza, la única condición es que quede por delante de la placa. ¿Sí? Cuando quiero mover Aquí es donde empiezan a notarse las tarjetas de gráficos. No es por la tarjeta. Ahí quiero mover esto. Y ahí ya no vuelvo. ¿No lo mueves? ¿Por qué lo mueves? Sí. No te puedes mover. La otra vez me pasó y no volvió para la. Le damos OK, por favor, en la posición donde haya quedado la pieza, simplemente que quede al frente de la pieza anterior. Y ahora sí necesito agregar restricciones o relaciones entre ambas piezas para que queden unidas, ¿sí? Para esto voy a tener este comando que tiene un triangulito rojo, un cuadrito en amarillo y dos triangulitos azules que se llama Assembly Constraints. ¿Para qué? Para agregar las relaciones entre los dos elementos para que puedan quedar unidos. ¿Vale? Entonces seleccionamos Assembly Constraints. Y lo que voy a hacer, fíjense un poquito acá, por favor. Le pongo la parte interna de la curva y aquí me aparece el eje. ¿Lo ubican? Esta línea punteadita en azul. No, pónganse sobre la curva
y de esta curva ya desaparece esta línea al centro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, esta línea del eje que es el centro del barreno, le voy a dar un clic con botón izquierdo. Y ahora me voy sobre la curva acá del barreno de diámetro de 1 pulgada también, y me aparece ahí la línea misma azul punteada que es el eje también del barreno. Entonces le doy clic también aquí con botón izquierdo, y lo que estoy alineando es el eje del barreno con el eje del otro barreno. Es lo que estoy centrando en vez de hacerlo con centro. ¿Vale? Ahora sí, como si le pusiera resistor a las partes que quiero pegar, ¿vale? La parte de adentro de la tuerca ranurada, o digamos así, la parte de afuera de la placa. Y con esto, ahora sí ya se pegaron ambos elementos. Queda alineado eje con eje y queda pegado cara con cara. Como se alineó porque ya estaba hecha así la figura, ¿no? El círculo y el rebotamiento se envía en un círculo y gira de los chiquitos de arriba. Sí. Sí, porque por ejemplo si yo lo quiero mover, se gira sobre su propio eje. ¿Vale? Es lo mismo que si yo alineara el eje de cualquier barrenito, entonces como si estuviera colgando, ahí es lo que estaría dando. Seleccionas la figura, así, aquí a esta barra está aquí abajo, en la parte izquierda está el comando mover. Y ahora desaparecen no nada más las flechitas, desaparecen unas bolitas. Esas bolitas son las que me van a dar la rotación. Voy a seleccionar esta bolita que está entre los vectores Z y X. ¿Cómo le pego la hoja? Clic con botón derecho, izquierdo sostenido, y nada más lo empiezo a girar. Empiezo a mover el mouse y con esto empieza a girar la pieza. ¿Vale? Denle cancelar por favor y les dice si quieren guardar el desplazamiento que le hicieron. Le ponemos que es... ponle que sí. Sí. Lo que hace es no guardarlo, sino que se elimina y te regresa a tu posición original. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Bien. ¿Qué sigue? Sigue la pieza número 5, que es el separador, que es el buje que vamos a tener, lo que nos va a dar la separación entre ambas placas, ¿sí? Entonces sigue la pieza número 5. Voy nuevamente al comando Add Component para agregar un nuevo componente. Le doy clic a la carpetita para abrir y voy a buscar la pieza número 5. ¿Vale? Le doy OK. Nuevamente la forma de posicionarlo va a ser con la opción de mover. ¿Sí? Le doy OK. Y otra vez me pide el punto de referencia, pero ahora fíjense que el punto de referencia no necesariamente tiene que ser al centro, no tiene que ser al origen. Por ejemplo, si yo lo quiero poner aquí en este círculo, le doy clic y en ese punto es donde me aparece la pieza. ¿Por qué? Porque nada más es un punto de referencia y a partir de ahí yo lo puedo desplazar, ¿sí? ¿Con qué lo puedo desplazar? Pues con las flechitas. Tomo la flechita, me arrastra en un vector o en un sentido, en el otro y en el otro.
¿Dónde lo puse, profe? Aquí en el centro del barreno. Realmente la posición es importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a desplazar. ¿Sí? Y le damos OK. ¿Listo? Ahora entonces, nuevamente voy a Assembly Constraints y alineo nuevamente el eje del barreno. Fíjense, aquí está el eje del barreno, ¿sale? Ese eje del barreno lo voy a alinear también con el eje ya sea de este barreno o del barreno de adentro, con el que ustedes quieran, ¿sí? Pero voy a alinear eje con eje. Y también voy a pegar la cara del espesor del perno o del buje con la cara de la tuerca ranura. Ya pegamos ¿Sale? ¿Qué? ¿Preguntas? ¿Con cuál fue, profe? ¿La revisión? Igual eje con eje, Sí, pero... cara con cara. El touch online, porque me da por un fan. ¿Quedaría por fuera o ya dentro El tubo queda pegado aquí a la cara de la tuerca. ¿Sí les quedó? Pongan la otra tuerca ranurada y pongan la otra placa, por favor. Ahorita no. No, ahorita se pidió ayuda. que te adelantas. Estudiante que... Bueno, se van a poner. Fíjense, aquí por ejemplo, yo puedo seleccionar como punto de origen el centro de este barreno, ¿vale? Aquí le doy clic y ahí es donde me aparece la tuerca. Entonces ya nada más la desplazo un poquito para despegarla y agrego mis relaciones de eje con eje y de cara con cara. Y ya quedó unido. ¿Vale? Agrego la placa. La pongo al centro de ahora la tuerca ranurada y la desplazo nuevamente para volver a alinear eje con eje y pegar cara con cara. ¿Y no lleva otra? Lleva otra, ¿no? Otra no. Lleva el perno. Lleva este perno. Hay que agregar el perno de una vez. Agregamos un nuevo componente. Y este va a ser la pieza número 1. Lo ubico también al centro del barreno. Lo desplazo para que me dé la opción de poder generar mis relaciones y eje con eje son los que quedan alineados y cara con cara es lo que va a quedar pegado. Eso fue otro Muévela. ¿Sí les quedó? Están cocinando las piezas.
Además un coche perfecto de ella Ya nomás pensando en ¿Ya queda todo? ¿Dónde? No, faltan los pernos todavía. Sí. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ok. Voy a agregar el siguiente componente, que ahora va a ser el componente número 6, que son los pernos. ¿Sí? Le doy OK. Y ahora voy a agregar una nueva opción para poder hacerlo mucho más rápido. ¿Cuál es esta opción? Voy a ir aquí a la opción de Replication y donde dice agregar múltiples opciones, voy a ponerle un array o un arreglo después de arreglar, después de poner la pieza. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un arreglo en los barrenos, ¿no? Entonces, para que tome como referencia esos mismos barrenos y no tenga que estar poniendo elemento por elemento, simplemente yo pongo uno y tomo como base el arreglo circular que ya tengo de los barrenos para que automáticamente ahí lo ponga. ¿Vale? Entonces, selecciono Array After Add. Le damos OK. Nos pide un punto de referencia para el perno. Bueno, voy a girar un poquito la figura. Voy a ir aquí al centro del barreno. Y aquí le voy a dar clic a la figura, al centro del barreno. ¿Vale? Dale clic nada más al centro del barreno donde quieres ubicar el perno. Es todo. Ahora sí los hicimos. Bueno, que dice para tratar. No, yo digo que nomás la plata me hicieron. ¿Listo? Bien, voy a agregar un constraint. ¿Vale? Ese constraint va a ser el siguiente, fíjense, va a ser el eje del perno. Ese va a quedar con el eje del barreno. Ahí están ya alineados. ¿Vale? Y después voy a cambiar ya la aplicación. ¿Ya todos están ahí? Lo único que fue hacer alinear eje con eje, ¿sale? El siguiente voy a cambiarle al tipo y voy a poner la opción de centrado, center. ¿Vale? El subtipo voy a cambiarlo y le voy a poner 2:2. Esto porque, fíjense, porque yo quiero que las dos caras laterales de lo que es el perno, ¿vale?, queden centradas entre las dos caras laterales de lo que serían las dos placas. Y si se fijan, el perno quedó acomodado donde debe de ir centrado. ¿Vale? Center, en el subtipo le ponemos 2:2. Selecciono dos caras de una pieza, selecciono las otras dos caras entre las que quiero que quede centrado, y con eso automáticamente queda el centrado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Ok, le damos entonces OK. ¿Se puede hacerlo con una cara?
No, con una cara no queda centrado. O sea, las dos caras. Las el dos perro caras pone que hay entre centradas, dos caras entre las centradas. dos caras, aunque no estén alineadas con una cara. ¿Sí les quedó? ¿Sí les quedó? Ahora, aquí yo cometí un error nada más. Cuando le di agregar la restricción, me sacó de lo que era el arreglo, ¿sí? Voy a repetir la operación nada más. Si ustedes ya déjenlo así. Nada más lo voy a hacer para que lo vean. Agrego la pieza número 6. La voy a agregar al centro del barreno. Es el mismo punto. Le doy OK. Nuevamente le doy OK. Y aquí, por ejemplo, el tipo de arreglo, que va a ser un arreglo circular. Le damos OK. Pues esto es lo mismo. El número serían 4 y son 9. Ahí quedaría, ¿no? Como no queda acomodado, entonces ese es el detalle que tiene aquí el arreglo. Primero hace. Hay que ubicarlo donde va su posición, y una vez que está posicionado, ahora sí automáticamente hace la restricción. ¿Y hay que relacionar todos o con Sí quedó conmigo. Pero es que no te quedó bien centrado. Mira, si te fijas, desde esta parte de aquí te debería haber quedado aquí. Si borro las piezas, se borran su relación de. ¿En serio? Porque me dio cosas. Tampoco me deja borrar a mí lo con lo que se hizo. ¿Movió la pieza? No, nada más se posicionó ahí. Estoy haciendo lo mismo que hice con el otro. No, eso no estoy. Sí. Ahorita puse la pieza, mira. Voy a ir a aquí en la misma opción de ensambles. Miren, lo otro que podemos hacer también. Yo ya puse una pieza, ¿vale? Una vez que ya tengo esa pieza, ¿puedo hacer un arreglo? Sí. Le voy a ir aquí al comando agregar componentes, voy a desplegar y voy a poner no, aquí hay que cambiar los roles. Voy aquí a los monitos de la izquierda, le doy clic a los roles y selecciono el rol avanzado con los menús completos, por favor. Advanced with full menu. Y ahora sí, en la barra de ensambles,
aquí me aparece crear component array. ¿Vale? Selecciono el componente que va a ser el perno, le doy OK, y aquí sí, la opción va a ser from instance feature. ¿Para qué? Para que tome el mismo arreglo que ya tuve de los barrenos, tome como referencia esas copias que ya hice. Entonces selecciono from instance feature, le doy OK, y se fijan, automáticamente ya lo pone donde está la cantidad de barrenos. Si yo me regreso a la pieza y modifico la cantidad de barrenos, que en vez de que sean 4, sean 5, sean 6, sean 8, automáticamente el número de pernos también se ajusta a la cantidad de número de barrenos. Esto lo voy a hacer yo, no lo hagan ustedes, por favor. Voy a modificar la placa. Espere. En el punto de F, no supimos cómo crearlo. Aquí, nada más le das Create Component Array. Seleccionas el objeto que sería el perno. Le das OK y seleccionas la opción From Instance Feature. ¿Para qué? Para que tome como referencia las relaciones o las matriz circular que ya había hecho en los barrenos y que en eso sea la cantidad que va a poner. ¿Cómo se entraba la pieza esa constraint? En el constraint y es en el centrado, center, con la opción 2 a 2. Porque esto no lo hiciste con un arreglo. ¿Sí? ¿Cómo acomodaba entre dos caras? Igual sacan las dos caras de las orillas de la pieza y las dos caras de la placa de un lado y de otro. Y que le pongo una... ¿El orden de selección no importa? ¿Cómo? ¿El orden de selección no importa? No. Tiene que ser primero las dos caras de la pieza y luego las dos caras del ensamble de las placas. Ahora fíjense un poquito acá, por favor. Voy a modificar la placa. Esta es la placa. La matriz circular la tenemos aquí. ¿Cómo la seleccionas? Ahorita eso no es importante, ¿sale? Vamos a poner el número, vamos a poner 6 y la separación pues van a ser 360 grados entre las 6 figuras. Le damos OK, le damos OK y con esto ya hay 6 barrenos. Por lo tanto, el número de pernos se tiene que ajustar al número de barrenos, ¿no? Entonces me cambio, me salgo de la pieza y voy al ensamble. Y si ustedes se fijan, aquí me aparecen 6 barrenos, pero también me aparecen 6 pernos. Clic con un botón derecho sobre la pieza y hacia abajo. Para regresarla, ¿Control Z? ¿No? Entonces, esto es lo que me ayuda el ensamble, ¿sale? Al hacer el instance feature o al seleccionar instance feature, dice, ok, yo modifico la cantidad de barrenos, la cantidad de pernos se va a ajustar a la cantidad de barrenos del arreglo que yo hice anteriormente, ¿sí? también hay que modificar el otro, ¿no? Habría que modificar este también, pero voy a modificar mejor la placa. Sí, lo regreso a la cantidad que son 4. Son 4, son 90 grados. Le doy OK, le doy OK. Y con esto ya quedan los 4 barrenos y los 4 pernos. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Por la noche les voy a subir un ensamble que ustedes ya tienen que hacer. Eso se les queda de tarea.
Pero mañana ya empezamos a hacer ahora sí lo que sería el ensamble, ver de dónde sale la máquina, cómo ponemos la presa y cómo ponemos la pieza para ya empezar a hacer la simulación de máquina. Por eso lo vamos a ver. ¿Vale? Y ya, sería todo por el día de hoy. ¿Dónde vas a la clase de mañana? ¿Cómo? ¿Dónde vas a la clase de mañana? Aquí. ¿Quieren estar aquí o quieren estar allá en el laboratorio? ¿Aquí? Es que aquí va a estar haciendo muchas pruebas. Allá hace calor, estamos todos encerrados. No sé qué prefieren. Salón o laboratorio. ¿Salón? Aquí los espero entonces. Tráiganse una sabanita y ahí la ponemos. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir tres. Ok. Está relacionado, está así. Ajá. Los de la matriz no se relacionan simplemente se coordinan. Qué bonito. Muchas gracias, Cheque. Están relacionados, se hizo con matriz, pero no se relacionan directamente con fusión. Este es el que copié. Hay que relacionarse todos. Pero para que vas a mover No, yo no lo ahí ya veríamos cómo hacerlo. Plano de la el plano de cuál de la que va en el suelo central.